Quiero leer en el primer libro de los Reyes, el capítulo 7, el primer libro de los Reyes, capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Primera Reyes, capítulo 7, versículo 15. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Ahora, en segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Pasamos al versículo 16. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Que el Señor añada la bendición suya a esta porción de su palabra y a lo que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hacer para indagar. Amén. Nuestro tema de esta noche son las 2 columnas de bronce. Es bueno recordar que Salomón construyó el templo en Jerusalén, considerado por la arquitectura mundial y por las Naciones Unidas como una de las 7 maravillas del mundo. Esa inmensa obra, que tenía cualquier cantidad de oro, empezando en los utensilios que se usaban para las ceremonias dentro del templo, siguiendo con los adornos que tenía, las paredes, las columnas, etc., era de un valor cuantioso.
era la ambición de todos los enemigos de Israel. Llegó el día cuando fuerzas invasoras babilonias sitiaron la ciudad, entraron y saquearon todo lo que pudieron llevar. Y entre las cosas que llevaron, se llevaron estas dos columnas, que aproximadamente cada columna medía 8,5 metros, y estaban puestas en la entrada, en el pórtico del templo, del templo de la casa del Señor. Ahora dice la Escritura, y lo hemos leído en Primera Reyes 7:21, que estas columnas estaban allí con dos, cada una con su nombre. La una se llamaba Jaquín, que quiere decir estabilidad, y la otra se llamaba Boaz, que quiere decir fortaleza. Pero vino el enemigo y se las arrancó. Entre los despojos que llevaron tanto oro y cosas de valor, los babilonios se llevaron estas dos columnas de bronce. Ahora, estas dos columnas nos hablan de lo que cada creyente es y el lugar que debe ocupar en la iglesia de Dios. Yo y usted, hermano, hermana, debemos ser como estas columnas: estabilidad y fortaleza. Debemos nosotros tener estas dos características como creyentes, porque estamos colocados en la casa de Dios, en el templo de Dios que es la iglesia. Y nosotros tenemos que ser allí estables, no creyentes ambulantes, no creyentes que deambulan de un lado al otro. Tenemos que ser en la iglesia como estas columnas, como una de las columnas que se llamaba Jaquín, estabilidad, y la otra Boaz, que significa fortaleza. Una columna no tiene que ser enclenque, una columna no tiene que ser frágil. El creyente tiene que ser firme, tener fortaleza, tener estabilidad en la vida espiritual. 5 cosas quiero decir sobre estas columnas. Primero, 2 Samuel, capítulo 8, el versículo 8, leemos lo siguiente. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 8, leemos estas palabras. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. No fue este bronce de dentro de los términos de Israel. En sus grandes batallas, porque David fue un gran guerrero, por eso David no pudo construir el templo. Acumuló todo el material y su hijo Salomón, que quiere decir pacífico, fue el encargado de construir el templo. Y en sus conquistas encontró un lugar en el territorio del enemigo donde había mucho bronce, y eso acabo de leer. Es decir que el material del que estaban formadas estas dos columnas le fue arrebatado y tomado al enemigo. Nosotros somos las columnas. Y saben, hermanos queridos, qué lindo es esta noche poder decir que el Señor nos ha rescatado del poder del enemigo. El Señor nos ha rescatado, así como David sacó el bronce del poder del enemigo y lo llevó a Jerusalén. Dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay textos en abundancia para ilustrar
esta verdad de que el Señor nos ha rescatado del enemigo. Dice en el capítulo 4:18 del Evangelio de Lucas, 4:18, dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto dijo el Señor Jesús en su discurso inaugural en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A los oprimidos de quién? Del diablo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y remacha esto el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 2, y es interesante que nosotros nos incluyamos en esta expresión de Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es nuestro primer pensamiento, queridos hermanos. Somos columnas, como estas mencionadas aquí. Jaquín, estabilidad. Boaz, fortaleza. ¿Somos pero columnas? Cada uno pregúntese, ¿soy estable en la iglesia? ¿Tengo fortaleza espiritual? Y luego viene el pensamiento, yo era material del enemigo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, dijo el Señor. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Y Cristo murió, participó de carne y sangre, acabamos de leer, para rescatar a los que estaban con el temor de la muerte. El Señor nos ha rescatado, nos ha tomado del poder del enemigo y el Hijo de Dios nos ha libertado. Nuestro primer pensamiento. Eso debe hacernos pensar, qué honra, qué privilegio de estar el bronce en el desierto tirado, traídos para adornar la casa de Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestro segundo pensamiento. En el capítulo 7, también de Primera Reyes, el versículo 46, leemos estas palabras. Primera Reyes 7:46. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa. Este bronce fue fundido en tierra especial, tierra arcillosa. Y los que saben de fundición saben cómo se hacen los moldes. Fue fundido y limpiado en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa. Y aquí viene a nuestra mente un pensamiento. El Señor es el alfarero. El Señor es el alfarero que nos trabaja para establecernos en su casa, en la iglesia. Yo les invito a que leamos un pensamiento en Jeremías, el capítulo 18. Fíjese lo que leemos en Jeremías 18, el versículo o los versículos 5 y 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Y qué dice en Romanos el capítulo 9?
allí se complementa el pensamiento en Romanos el capítulo 9 y los versículos 21 al 24. Dice así, Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. A nosotros. Queridos hermanos, el Señor quiere hacer obras perfectas como el alfarero, trabajarnos, y solo lo logra con su palabra y con la actuación del gran escultor que es el Espíritu Santo. Él quiere trabajarnos, pero más de una vez algún elemento extraño entra en el lodo, en el barro, porque somos barro, y nos destruye, nos afea. Es interesante notar cómo nació la palabra sincera en castellano. Sincera quiere decir que no tenga cera, porque los escultores empezaban a hacer jarrones preciosos. Y cuando lo habían visto tan lindo, descubrían que había una pequeña fisura por algún elemento extraño. En vez de gastar tiempo y desarmarlo, le metían cera a esa fisura, lo abrillantaban, lo metían al horno, pero con el correr del tiempo la cera se derritía. Por eso el comprador iba y les decía, quiero un jarrón, quiero un vaso, pero sin cera. ¿Cuántas veces el enemigo ha logrado hacer fisuras en nuestra vida? El enemigo ha logrado hacernos daño, pero gracias a Dios, el gran alfarero ha vuelto a ser un vaso a su gusto, para su honra y para su gloria. Amén. Eso es lo que hace nuestro bendito Señor. En tercer lugar, en Primera de Reyes también, capítulo 7, versos 16 al 20, hemos leído que estas columnas tenían adornos, fíjese, tenían adornos. Tenían tres tipos de adornos. El primero dice que eran en forma de lirios, así dice en Primera Reyes, capítulo 7, el versículo 19. Tenían adornos en forma de lirios. En las Escrituras, el lirio es símbolo de belleza gloriosa y pura. El Señor lo dijo en Mateo, el capítulo 6, leo Mateo capítulo 6, el versículo 28 y 29. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Por qué? Las columnas tenían el adorno en forma de lirios, una belleza preciosa, una belleza gloriosa. Y yo me remito a un pensamiento que encuentro en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 4. Mire lo que dice el Señor de nosotros en Cantares capítulo 4, el versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de palomas. Así nos ve el Señor, hermanos. Hermosos.
empezando de quien les habla, de hermoso no tiene nada, ustedes menos. Pero, fíjese, el Señor mira aquí la belleza que Él ha logrado hacer en nuestras almas. Y cuando yo leo en Efesios, me regocijo, hermanos, que somos santos y sin mancha delante de Él en amor, a pesar de nuestras imperfecciones aquí, a pesar de que le fallamos al Señor, a pesar de que somos creyentes enclenques, no somos firmes como las columnas, pero Él nos mira ya exaltados, santos y sin mancha. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Procuremos ser hermosos, ser una columna con este adorno como lirios. Pero había otro adorno. En el 1 Reyes 7:18 dice, las granadas. Las granadas son símbolos del fruto. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en Cantar de los Cantares dice que este fruto, y lo leo en el capítulo 4 del Cantar de los Cantares, versículo 13, tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. El primer adorno eran los lirios, que habla de una belleza gloriosa. Que Cristo nos ve así, a nosotros como columna. El segundo los adornos eran como granados, frutos suaves. Pero como hijos de Dios, ¿estamos llevando frutos para el Señor? Porque la presencia en la columna de los granados, las granadas, hablaba de fruto. Y nosotros somos llamados a llevar frutos para el Señor. Adorna nuestra vida, nuestra columna, adornan frutos para el Señor. Hay frutos. Un día el Señor venía a Jerusalén, tuvo hambre. Se acercó a una higuera que estaba llena de verdes ramas a la vera del camino. Fue a buscar fruto y no halló. Si busca en nosotros granados, frutos, ¿encontrará el Señor? ¿O somos creyentes estériles que no dan fruto para el Señor? Pero otra cosa, otro adorno. Dice que había cordones a manera de cadenas. ¿Saben lo que es una cadena, no? Esas cadenas iban uniendo las partes importantes de aquellas columnas. Y esto para mí, yo lo aplico al amor de Cristo. Como dice en 2 Corintios, el capítulo 5 de 2 Corintios, el versículo 14, dice allá así, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Y el Cantar de los Cantares nos ofrece cosas preciosas. Vuelvo allí al Cantar de los Cantares, al capítulo 1. ¿Qué dice allá? Qué pensamiento hermoso. Atráeme. Eso le dice el creyente, la iglesia al Señor. Atráeme en pos de ti. Correremos. Y el capítulo 2, verso 4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí
¿qué fue? Amor. Las cadenas que adornaban las columnas nos habla del amor de Cristo que nos atrae, que nos constriñe, que nos lleva a la casa del banquete. Para mí esto es una referencia, ¿sabe a qué? La casa del banquete, a la cena del Señor. Nos lleva allí. ¿Qué hay allí? Y todo fue amor. Por eso decimos, la cena del Señor es una fiesta de amor. Porque allí no vamos por cumplir un rito y una ceremonia. Porque a la cena del Señor no vamos para ser vistos. Vamos atraídos por el amor de Cristo, que ha dicho: haced esto en memoria de mí. Este adorno era en las columnas. En cuarto lugar, dije que 5 cositas vamos a ver. Dice que eran de bronce bruñido. Así dice Primera Reyes 7:45. Eran de bronce bruñido y muy brillante. Interesante es ver en Éxodo 27, no lo leo, que el altar de los sacrificios era de bronce, donde se ardía el fuego y se sacrificaba. Se juzgaba al animalito con su muerte para librar al oferente de culpabilidad. Ahí está. Pero hay otro pensamiento. Yo me voy a Apocalipsis 1:15 y cuando Juan oye la voz, se da la vuelta y dice que ve al Señor, los pies del Señor andando en medio de las 7 iglesias, eran como de bronce bruñido. ¿De qué nos habla esto? El bronce bruñido nos habla de juicio. Y esto quiere decir, hermanos, que nosotros los creyentes debemos hacer diario un juicio de nosotros. Somos muy llamados y muy inclinados a hacer juicio de los otros, pero no de nosotros mismos. Cada día, hermanos, al llegar el final de la jornada, debemos hacer una evaluación, un juicio correcto. Y si yo recuerdo que he pecado al hablar, que he pecado con pensamientos que no corresponden, debo pedirle perdón al Señor. Las columnas eran de bronce bruñido. Los pies del Señor en medio de las iglesias andando de bronce bruñido. Me enseña que yo debo hacer juicio de mí. Mas la iglesia tiene facultad de hacer juicio de sus miembros, cuando estos no están andando ordenadamente. Que el Señor nos ayude a comprender este pensamiento. Y nuestro último pensamiento. ¿Cuántas eran las columnas? 2. Así dice Primera Reyes 7:15. Y saben ustedes que en la numerología bíblica el número 2 es símbolo de testimonio, porque cuando hay un problema entre 2 hermanos, y lo han leído varias veces ustedes, en Mateo 18, verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esas 2 columnas ahí eran testigos y estaban, dice, en la puerta de la casa de Jehová, y las arrebataron. El enemigo se las llevó. En resumen, hermanos queridos, en resumen, yo puedo ver acá lo siguiente. El Señor nos ha rescatado del poder del enemigo. Para empezar, nadie se libra del diablo por sus propias fuerzas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos ha rescatado y por la muerte y la resurrección de Cristo
hemos logrado tener una nueva naturaleza.